la primera pregunta, o sea, es que yo creo que es literalmente de cajón. O sea, y la primera pregunta de cajón es, ¿Barbarroja fue un error o lo único que se podía hacer en ese momento, da igual las consecuencias que tuviera, porque de no haber hecho otra cosa, la Segunda Guerra Mundial se da ya por perdida? Empezamos por el final. Bueno, sí. 1000 páginas después de lo que has escrito, que hemos tenido que trocearlo cómodamente. O sea, empecemos por el final. Bueno, empezamos realmente, íbamos a empezar hablando de la batalla de Moscú, si te acuerdas, en origen, Sí. pero bueno, pues el prólogo se fue a esto. Me pasó ya con un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y España, que en realidad iba a ser el prólogo de una historia de los judíos durante ese periodo de la historia en España, durante la Segunda Guerra Mundial. Al final no aparecieron los judíos por ningún lado y se quedó el prólogo haciendo el libro. Y aquí ha pasado un poco lo mismo. A ver, Barbarroja, a lo que viene a responder realmente esto es a muchas cosas, pero fundamentalmente a 3 preguntas, al hilo de lo que tú me comentas. Porque no es un relato de Barbarroja, porque Barbarroja se ha contado muchas veces y en fin, no tiene mucho sentido volver a contarlo en el sentido de relatarlo, de narrarlo, ¿no? Sino que es un análisis. Y después de haber leído muchos libros sobre Barbarroja, artículos y en fin, y todo esto, al final a uno le quedan dudas. Y dice, bueno, ¿por qué se produjo Barbarroja? ¿Qué es lo que lleva a Hitler a invadir la Unión Soviética? Que es una pregunta, yo creo que importante, lógicamente, que es la que haces. ¿Por qué Barbarroja termina como termina? El relato nos ha contado, los alemanes invaden la Unión Soviética, les va muy bien, mientras hace sol y calor, y consiguen las mayores victorias de la historia de la humanidad, los soviéticos en consecuencia las mayores derrotas, pero oye, que empieza a hacer frío, que no tienen ropa y tal, y pierden. Bueno, no es así, y de hecho casi podemos decir que ni se parece a la realidad de lo que sucedió. Así que, ¿por qué Barbarroja? ¿Cómo terminó Barbarroja? ¿Cómo terminó? Hay que explicar eso, por qué es lo que pasó. Y es una serie de, bueno, pues Sí, en la sinopsis, o sea, la primera pregunta, pues yo te decía que es casi de obligada, es ¿cuál era o cuál fue la intención de Hitler, que es el que verdaderamente decide la invasión? Claro. ¿Cuál era la intención? ¿Qué se pretendía en ese verano de 1941? A corto plazo hay una serie digamos, hay como 4 posibilidades agrupadas en dos y dos, ¿no? Digamos que en primer lugar estarían las explicaciones de carácter más o menos ideológico. Bueno, el anticomunismo y el Lebensraum, ¿no? La conquista del espacio vital, el anticomunismo y tal. Y de otro lado hay otro tipo de explicaciones que tienen que ver con dejar a Gran Bretaña fuera de la guerra y con anticiparse a un ataque soviético. Bueno, sin duda ninguna, las 4 explicaciones tienen su parte, tienen su encaje en responder a la pregunta de por qué Hitler ataca a la Unión Soviética. Pero, en mi criterio, es la necesidad de poner fuera de combate a Gran Bretaña lo que determina Barbarroja. En primer lugar, y subsidiariamente, pero que al final se acaba convirtiendo en algo lógicamente muy importante, en adelantarse a un ataque de la Unión Soviética. Las cuestiones ideológicas del anticomunismo y del espacio vital están muy subordinadas a estas 2 primeras y de hecho juegan un papel en algunos puntos, en algunos momentos casi irrelevante, pese a que se tiende a explicar Barbarroja precisamente como la necesidad de conseguir espacio vital. Bueno, eso a la hora de la verdad no jugó un papel importante. Si empezamos con el Reino Unido, Sí. ¿cómo sacas al Reino Unido de la guerra atacando a Rusia, que está justamente en la otra esquina? Bueno, vamos a ver, hay una guerra. ¿Verdaderamente está en la otra esquina la Unión Soviética de la guerra o está metida en todo el berenjenal? Bueno, vamos a ver. Hay una guerra que iba a ser, a los ojos de Hitler, hay una guerra que va a ser inevitable. Es el enfrentamiento continental, el enfrentamiento entre una Europa unida y los Estados Unidos. Esa guerra es la que iba a suceder seguro. Y hay 2 conflictos subordinados a esa guerra que va a suceder de cualquier modo, que no tienen por qué suceder necesariamente, que pueden suceder o no. Y es el conflicto con Gran Bretaña y el conflicto con la Unión Soviética.
sería muy largo de explicar las relaciones con uno y otro por parte de Alemania, pero todo el mundo sabe, la historiografía acepta de una forma ya absolutamente abierta, que Hitler tenía una intención de ganarse a Gran Bretaña para su bando, en fin, incluso garantizar el Imperio Británico, bueno, pues por razones de todo tipo, algunas ideológicas y otras más importantes, yo creo, geoestratégicas. Para Hitler también era muy fácil garantizar el Imperio Británico, sencillamente porque no podía hacerlo. Entonces, bueno, pues daba igual. Pero él lo que quería es que el Imperio Británico no se deshiciera fundamentalmente por razón, primero, de que era un imperio de la raza blanca, que dominaba sobre una gran parte de los pueblos de Asia y de África, por un lado, y por otro lado, porque la destrucción del Imperio Británico en ningún modo beneficiaría a Alemania, solo redundaría en beneficio pues, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Francia, de Japón. Por tanto, no tenía interés en que el Imperio Británico desapareciese. Ahora bien, ¿qué papel iba a desempeñar Gran Bretaña en un conflicto continental? Esa era la cuestión de fondo. Y no estaba claro. Gran Bretaña siempre ha estado a medio camino, más para un lado que para otro, pero quiero decir a medio camino, en alguna parte del camino entre el Atlántico y Europa. Durante siglos, defendiendo sus intereses, de la talasocracia británica, del poder marítimo británico. Pero claro, su relación tan próxima con los Estados Unidos es muy reciente realmente. Hoy la vemos ya con perspectiva y nos parece una relación asentada y lógica, tal, pero en aquel momento no hay tal cosa. Entonces, no está claro dónde va a estar Gran Bretaña, y de ahí las relaciones que cultiva Hitler sobre todo con la élite británica, que trata de ganársela para que no se pase o no se sume al bando sajón, por decirlo de alguna manera, al bando norteamericano, ¿no? Por otro lado, está en esa guerra que él tiene de fondo, que él prevé que va a suceder, él está preocupado por su retaguardia. Dice, ¿qué va a pasar con la Unión Soviética? De la misma manera que no es segura la guerra con Gran Bretaña, sino que va a depender de los avatares de la política tal y como se desarrollen, pasa un poco lo mismo con Gran Bretaña. No hay una incondicionalidad de Hitler contra la Unión Soviética. No la hay. De hecho, hay un periodo de tiempo, en el verano y en el otoño de 1940, donde Hitler se plantea seriamente la posibilidad de un acuerdo con la Unión Soviética con carácter permanente. Será la visita de Molotov en noviembre de 1940 la que deshaga esa posibilidad. Pero esa posibilidad existe. Hitler lo que quiere no es ya a las alturas del otoño de 1940, lo que quiere no es conseguir espacio vital. ¿Por qué? Porque ha conseguido Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, tiene desde más arriba del Círculo Polar Ártico hasta los Pirineos. Y encima la corte de aliados. Al resto de Europa además son o aliados o países bien dispuestos hacia Alemania. Con lo cual, Italia... Claro, el espacio vital literalmente ya lo tiene. No lo necesita. No lo necesitas. No lo necesita. De hecho, lo has conseguido. Claro. Entonces ya no está mirando hacia el este, ya no está mirando hacia Rusia. Y lo que sí quiere es que la retaguardia esté asegurada. ¿Cuál es la jugada subsiguiente a la situación que se produce a partir del verano de 1940? Es decirle a Stalin, ¿estás dispuesto a dirigirte hacia el Océano Índico, hacia Asia Central, reeditando el gran juego de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? ¿Estás dispuesto a hacer eso, sí o no? ¿O sigues con la vista fija en los Balcanes? Y la respuesta a través de Molotov es, vamos a hablar de Bulgaria, vamos a hablar de Finlandia, vamos a hablar... Entonces Hitler capta el mensaje, dice, estos no están dispuestos a jugar el papel que yo quiero que jueguen, y por tanto, para asegurarme la retaguardia, ya no puedo dirigirles contra el Índico, contra el Imperio Británico en Asia Central. Tengo que derrotarles. El hecho de tener esa guerra pendiente con Gran Bretaña y con la Unión Soviética estaba vinculado, estaba relacionado. No podía satisfacerse a los dos, porque el ataque a la Unión Soviética era para dejar fuera de la guerra a Gran Bretaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, la perspectiva, digamos, de dejar a Gran Bretaña fuera de la guerra al atacar a la Unión Soviética se nos aparece un poco como matar moscas a cañonazos. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible esto cuando la Unión Soviética es mucho más poderosa que Gran Bretaña? No tiene mucho sentido. Bueno, a partir de 1945 no, pero en 1940 sí, y en 1941 sí. La gran potencia es Gran Bretaña. De hecho, el argumento de Hitler ante sus generales de que vamos a poner fuera de juego a Gran Bretaña aniquilando a la URSS, a ninguno le extraña,
Nadie dice, pues vaya propuesta más rara que está haciendo mi Führer, ¿cómo poner fuera de combate a Gran Bretaña a costa de destruir a la Unión Soviética? No tiene sentido. Sí tiene sentido en 1940-1941. Yo creo que el gran libro que está por hacer es el de las relaciones de Hitler con Estados Unidos. Es el de esa guerra continental que realmente es la guerra de fondo que explica la política exterior de Hitler y en la que, salvo Gil Gruber y algún otro autor, prácticamente nadie ha reparado, Norman Goda, pero prácticamente nadie ha reparado, o muy poca gente ha reparado. Y es a la luz de esas relaciones de Estados Unidos con Alemania, de Alemania con Estados Unidos, a la luz de la interpretación de lo que es el espacio atlántico y la guerra futura continental, es como hay que interpretar toda esta historia. Al final, el ataque a la Unión Soviética es fundamentalmente por razón de que hay que dejar a Gran Bretaña fuera de combate. Y el ataque se produce en 1941 porque Hitler está convencido de que el ataque soviético se va a producir con inmediatez, lo cual no es cierto. El libro de Suvorov, del rompehielos y todo esto, es un libro que no se sostiene. La Unión Soviética sí iba a atacar a Alemania, pero no en 1941. Y esa es la explicación de por qué en junio de 1941 Alemania ataca a la Unión Soviética, porque se ve urgido por los preparativos soviéticos, por un lado, y por otro lado, porque necesita poner fuera de combate a Gran Bretaña. También se está pensando en ese momento, también Hitler en ese momento está pensando en que a Estados Unidos no le queda mucho para entrar en la guerra. Y entonces las dos esperanzas británicas son Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética. Que Estados Unidos se movilice, que Estados Unidos llegue con sus fuerzas a Europa, va a llevar tiempo. Hitler lo llega a decir que será durante 1942, y tendrá toda la razón, pero que le llevará año y medio ser capaz de poner un pie en el viejo continente, y realmente es lo que le llevó, año y medio. En eso se dio perfecta cuenta de lo que sucedía. Por tanto, no urgía tanto el asunto norteamericano como el soviético. Había que poner fuera de combate por esa razón a la URSS. No obstante, como digo, por decirlo de alguna manera, dio una oportunidad a esa Ostpolitik de la que él no era muy partidario, por otro lado, porque para empezar era austríaco. Y eso le condiciona. La historia pasada siempre es muy fácil de analizar, pero porque hoy en día dices, joder, la Unión Soviética, es que la movilización humana de todo, dice, pero la Unión Soviética a ojos occidentales en 1941 tenía un nivel muy bajo, un ejército que venía de estrellarse en Finlandia, donde se habían producido las grandes purgas, donde no eran últimamente los primeros en doctrina militar, donde teóricamente incluso el armamento era obsoleto, y además con una tradición un poco prusiana germana es que la Primera Guerra Mundial ganaron a los rusos, que es una de las cosas que siempre se olvida en historia. Sí. No, es que los rusos nunca les ha conseguido invadir nadie ni rendirse al Kaiser. O sea, si hicieron o no hicieron. Entonces, no parecía tan... A ver, hoy en día, a nuestros ojos del siglo XXI, sí. ¿Cómo se les ocurre invadir la Unión Soviética? Pero en 1941 no tanto. Claro, es que en esa comparación que hemos hecho con los británicos y los soviéticos y los alemanes, que a lo mejor a alguno le ha extrañado, hay que tener en cuenta que el año 38 Alemania tenía el 82,6% del PIB británico. Tenía menos fuerza que Gran Bretaña, era más pequeño que Gran Bretaña. Había un chiste entonces, durante el verano de 1940, que los británicos, en fin, han querido proyectar en la historia como las islas solas frente al poder teutón, ¿no? de Hitler y tal. Bueno, había un chiste entonces en la prensa británica que salió que decía, qué solos estamos los 500 millones de habitantes de la Commonwealth frente a Alemania, ¿no? 500 millones frente a 80, o sea, más de 6 veces más. Bueno, con el dominio del mar, con el dominio de las materias primas, etcétera. Es decir, estamos hablando del Imperio Británico en 1940. Y por el contrario, efectivamente, como bien dice Rafa, la Unión Soviética aparecía como algo despreciable en el panorama internacional. Primero, que no se sabía muy bien lo que era. Era aquello que decía Churchill, de que era un enigma envuelto en un misterio y tal. Y verdaderamente era algo así. No se sabía lo que pasaba del otro lado. Se habían emprendido unas políticas por parte de Stalin que habían descabezado el ejército soviético y había debilitado enormemente al ejército soviético con vistas a fortalecerlo posteriormente, pero entre tanto había una época, había que pasar una época de desierto, que probablemente hubiera sido superada, como en efecto luego lo fue en 1942-43. Yo en el libro, que ya lo incluí en un libro anterior, en un libro sobre Franco y la Segunda Guerra Mundial, cito un documento del gobierno británico en el cual recibe
en mayo de 1939, y hay que ver lo que se estaba en juego entonces. Estábamos en una carrera de los aliados, de los franco-británicos por un lado y de los alemanes por otro, para hacerse con los favores de Moscú, del Kremlin. Bueno, pues en esa carrera el gobierno británico recibe un informe de los 3 jefes de Estado Mayor, en el cual desaconsejan ir a la alianza con Rusia, con la Unión Soviética, porque eso puede representar la enemistad de España. Pásmense. Es decir, que a los ojos del Estado Mayor británico, España era más importante que la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Porque tenían en una alta estima a España y creían que España era una superpotencia? Evidentemente no. España tenía importancia por su posición geoestratégica. Sí, desde luego, Gibraltar era el único punto que había entre Freetown y Plymouth. Y tenía una importancia geoestratégica evidente. España la tiene, no hay más que echar un vistazo al mapa. O sea, España se ve en esas fotos desde los satélites, que nos fotografían la Tierra, se ve la península ibérica, es una de las cosas que más se ven, ¿no? A medias entre el Atlántico, en mitad del Atlántico, Mediterráneo, África y Europa y tal. Pero en cuanto a lo que representaba España, verdaderamente no era ninguna gran cosa. Una España recién salida de la guerra civil, con una pérdida del 28% de su riqueza, en fin, estábamos como estábamos. Bueno, pues ante esa España, el Estado Mayor británico prima las relaciones con ese país antes que con la Unión Soviética. Evidentemente, como digo, no por una sobrevaloración de España, sino porque de la Unión Soviética se tenía un concepto absolutamente despreciable. Entonces, claro, otra cosa es cómo lo vemos ahora. Y ahí decimos, pero madre mía, ¿cómo la Unión Soviética, cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo tal? Bueno, pongámonos en 1940-41 y quizá lo entendamos mejor. Entonces, la Unión Soviética se aparecía como un verdadero gigante con pies de barro. Bastará con darle una patada al podrido edificio ruso para que todo se venga abajo, ¿no? Esa es la frase de Hitler. Frase que compartían sus generales, pero que luego Hitler en gran medida se desdijo también. Es decir, que tenemos frases de Hitler en los dos sentidos. A una de sus secretarias, de hecho, le dijo, cuando ella manifestó su sorpresa porque Hitler estuviera tan preocupado, le dijo, es que no sabemos lo que es Rusia, creemos que es una gran pompa de jabón, pero podría ser algo muy diferente, ¿no? El problema de lo que sucedió no fue por una mala ejecución militar. La derrota se debe a otros factores que no son factores militares, que tienen que ver con la información y con la política. Otra sería Barbarroja, teóricamente, la planificación terminaba, corrígeme, a unos 150 kilómetros al este de Moscú. Más o menos se trazaba la línea de donde debería haber terminado Barbarroja, entre comillas. Claro, lo mismo, haciendo historia mucho tiempo después. No nos hubiéramos podido conformar con Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, que hoy en día, vamos, con lo que estamos viendo, ya sería llevar a Rusia, Unión Soviética, muy allá. Es decir, tal vez se pecó en el diseño de demasiado deseo viendo los buenos resultados de los años anteriores. Se hubiera sido más prudente recuperando el tratado de Brest-Litovsk de Primera Guerra Mundial y haber intentado recuperar sencillamente ese trazado de fronteras. El objetivo de la operación militarmente, había dos objetivos que estaban relacionados entre ellos, que era la derrota del Ejército Rojo antes de la línea Dnieper-Duina y, consecuencia de esto, a unos 500 kilómetros de la frontera, y consecuencia de esto, el derrumbe del Estado soviético. Ese es el objetivo. ¿El ejército alemán consiguió el objetivo en términos militares que le había sido asignado? La respuesta es sí. Los alemanes verdaderamente destruyeron 150 divisiones soviéticas, de hecho algunas más, cerca de 170 divisiones soviéticas, y en cuanto a lo que ellos creían que era el Ejército Rojo, lo habían derrotado por completo. El problema es que el Ejército Rojo no era eso, pero lo habían derrotado por completo. Toda la planificación llegaba hasta la línea del Dnieper-Duina, 500 kilómetros al este. El Ejército Rojo debía estar derrotado en esa línea. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿y si no? Pues si no, no había plan B. Es decir, estaban tan absolutamente seguros de su superioridad
tan convencidos en la soberbia de los triunfos que de forma continuada habían obtenido, que no tenían ninguna duda de que los soviéticos iban a hacer lo que ellos les habían asignado, iban a representar el papel que ellos les habían asignado. Y entonces la idea era destruir al ejército rojo en esa línea, antes del Dnieper-Dwina, y después lo que quedaban eran ya operaciones de tipo casi policial, es decir, de liquidación de restos de ejércitos aquí y allá, de conquista de algunas fuentes de materias primas, tal, pero temas absolutamente menores que se podrían solucionar con un número de tropas relativamente pequeños. Esta era la idea. Repito que desde el punto de vista militar se obtuvo el éxito, es decir, para lo que había previsto. Ahora, ¿cuál fue el fallo? El fallo fue, primero, que no había plan B, es decir, y si pese a incluso a conseguir el éxito, este no es total y el ejército rojo sigue vivo, ¿qué hacemos? No había una respuesta para eso, en primer lugar. Y eso, lógicamente, era muy importante. De manera que, al no haber plan B, pues cuando las circunstancias y cuando la situación se desenlazó de manera que lo hizo, y cuando se plantea ya a finales de julio la batalla de Smolensk, pese a que los alemanes tienen una victoria, más o menos, aunque costosa, ya muy costosa, pero obtienen una victoria frente a los soviéticos, dicen, bueno, ¿y ahora qué? Un poco lo mismo que había sucedido cuando derrotan a Francia en junio del 40. Y Hitler no tiene armas para asaltar las Islas Británicas, porque no ha pensado en esa guerra. Dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues les ofrecemos la paz, porque es que no podemos hacer otra cosa. Con respecto a la Unión Soviética, un poco lo mismo, es decir, pasados esos 500 kilómetros y habiendo obtenido la gigantesca victoria que han obtenido, por ejemplo, es conocido como Halder en sus diarios, dice, habíamos calculado que las tendríamos que ver con unas 200 divisiones y ya llevamos localizadas 360 y liquidamos una docena de divisiones y los rusos sencillamente se limitan a poner en el frente otra docena. Y, bueno, sí, mal equipadas, no sé qué, pero hay que matarlos. Y hay que, es decir, y al final, pues, en esa planificación, quien realmente se equivoca es el Estado Mayor alemán, el Alto Estado Mayor alemán, el OKH, es quien verdaderamente se equivoca, es quien traza unos planes que no se compadecen con la realidad. Ellos eran quienes tenían el deber de haberse dado cuenta de que, por ejemplo, en términos logísticos, solo se llegaba a 500 kilómetros, que Wagner, el intendente general, sí lo había determinado. Tenemos gasolina y tenemos repuestos para 500 kilómetros y a partir de ahí, realmente, ¿qué sucedió? El caos. ¿El caos por qué? Pues el caos porque no había, por ejemplo, repuestos suficientes para la amplísima panoplia de armas que tenían los alemanes, mientras que los soviéticos fabricaban, grosso modo, tres tipos de tanques a partir del año 41-42, los alemanes se dedicaban a fabricar todo tipo de tanques muy bonitos, muy eficaces en muchos casos, pero a un coste tremendo. Por no hablar de los vehículos a ruedas, etcétera, donde muchos de ellos eran alemanes, sí, eran franceses, eran checos, encontrar repuestos era de locos. Entonces, que un camión se quedase tirado en mitad del barro en octubre del 41 suponía despedirte del camión porque no había repuestos, sencillamente, porque hasta que volviera, lo trajeran, tal. Del problema de los ferrocarriles fue un problema enorme. Enorme, sí, primero por el ancho de vía, además. Bueno, primero por eso, por el ancho de vía, y luego porque, lógicamente, las distancias estaban calculadas en función de ese ancho de vía y de las locomotoras soviéticas, que eran mucho más potentes que las alemanas, con lo cual las distancias hacía que el esfuerzo tuviera que ser mucho mayor. Pero es que además, para conseguir llegar hasta las cabeceras, había que transportarlo en camiones. En fin, se generó un caos tremendo. ¿Todo por qué? Porque no se había conseguido el éxito como se había pensado en esa línea del Dnieper-Dwina de esos 500 kilómetros. Solo había gasolina para todas las unidades hasta esos 500 kilómetros. No había más gasolina. Había más, pero en porcentajes crecientemente disminuidos. Hasta tal punto que para el mes de octubre-noviembre ya solo hay un 35% de la que se necesita. Y está entre el 18 y 20% de los trenes que llegan hasta el frente. En fin, ya se instaura el caos, porque la planificación había sido enormemente deficiente y había sido de un optimismo completamente desbordante que no se correspondía con la realidad. Creían que los soviéticos se iban a rendir, creían que los soviéticos iban a dejar las armas poco más o menos, por razones de todo tipo, ideológicas, racistas, etcétera, y lo cierto es que el llamamiento al patriotismo efectuado por las autoridades, empezando por Stalin, en lugar del llamamiento ideológico, tuvo un impacto que los alemanes que los alemanes no esperaban, y movilizó el espíritu ruso, fundamentalmente ruso, porque no olvidemos que las partes de la Unión Soviética que se pasaron a los alemanes fueron los países bálticos, en alguna medida la Rusia blanca, los polacos, los ucranianos y luego los caucásicos. Pero los rusos de Rusia, los rusos, no. Aunque hay algún caso, como relato aquí, de una unidad
regimental en el mes de agosto del 41, que se pasó entera, es verdad, pero es un caso prácticamente único. Los rusos resistieron esencialmente a base de patriotismo. Y la victoria soviética al final es una victoria en la que se mezclan, por un lado, ese sentido del patriotismo y por otro lado, la increíble capacidad de movilización bolchevique. La extremada dureza de los bolcheviques. Dureza para con ellos mismos, para con su propio pueblo. Los alemanes también eran de una notable dureza, pero con respecto a ellos mismos, menos, desde luego, de lo que lo fueron los bolcheviques. ¿Y hubo verdaderamente alguna posibilidad de acuerdo de paz en el desarrollo de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética? Que alguna vez he ido yo, bueno, estáis viendo cómo se iban desarrollando las operaciones y el avance alemán sobre Moscú llegó a sopesar el ofrecerles parte del territorio. Tal vez alguna autoridad alemana aconsejó en algún momento determinado que, bueno, ya que tanto hemos avanzado y que estamos llegando a esta situación ya de caos, pues tal vez podríamos fijar una frontera, nos quedamos cada uno donde estamos, rectificamos... ¿Eso es real o son escritos de...? Siempre, y a lo largo de la guerra, siempre hay contactos con el enemigo, básicamente para ver cuál es la disposición del enemigo y en función de eso, pues, testar cuál es su estado anímico. Si el enemigo se aviene a conversaciones, pues es que no anda muy bien, no anda muy sobrado. Y una vez metidos en conversaciones, ver hasta dónde está dispuesto a ceder. Pero no hubo nunca ninguna disponibilidad real de llegar a un acuerdo. Hay un primer contacto en el verano del 41 a través de Bulgaria, que no llega a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte. Es un sondeo de Stalin para ver eso, cómo de dispuestos están los alemanes. Después habrá, en 1943, tras la batalla de Kharkov, en marzo del 43, hay un impasse hasta la batalla de Kursk, que empieza el 5 de julio, como sabemos, de ese año, y ahí hay un momento en el que también se ponen en contacto y demás con la misma intención. Había un intento a través de Suecia también en diciembre del 42, del cual se hace eco Mussolini, que le manda una carta a Hitler, que Hitler desecha y le dice: Duce, olvídese que esto no va en serio. Mussolini le insta a Hitler a que llegue a un acuerdo con la Unión Soviética para poder ocuparse de lo que está pasando en el norte de África. Ya sucedió la batalla del Alamein, mes y pico antes, y están los alemanes en pleno retroceso a través de Libia para formar la cabeza de puente de Túnez y resistir allí. Y Hitler le dice a Mussolini que se olvide que no son más que, en plena batalla de Stalingrado, diciembre del 42, no son más que tentativas de Stalin de averiguar efectivamente cuál es la disposición alemana y tal. Realmente nunca hubo ningún intento. Ribbentrop le propuso en el año 43 una reunión con Stalin, e incluso se dice que se ofreció como mártir para hacerse matar y tal, y liquidar a Stalin y demás. Al margen de la cuestión anecdótica, cuando se le planteó a Hitler esta cuestión, le dijo: mire, déjelo, porque en todo caso, y aunque llegara a un acuerdo con él, al poco tiempo le volvería a saltar al cuello. Dijo literalmente, ¿no? De manera que no hubo realmente ningún intento de llegar a un acuerdo. Durante toda la guerra se produjo un hecho interesante, y es que tanto Stalin hacia los alemanes, hacia Hitler, y Hitler hacia Stalin, hacia los soviéticos, siempre el uno y el otro valoraron que estos, que sus enemigos, sus respectivos enemigos, estaban en peor situación de la que estaban. Siempre creyeron, por ejemplo, ante la batalla de Moscú, que los soviéticos estaban acabados y que no iban a poder resistir. Stalin creyó lo mismo después de la contraofensiva del 5 de diciembre. De hecho, en lugar de concentrarse contra Moscú, que le hubiera dado seguramente mucho mejores resultados, ordenó una ofensiva en todo el frente, que fue un error tremendo, desaconsejándoselo Zhukov, al que no hizo en absoluto caso. Y precisamente porque dijo: los alemanes están acabados. Y Zhukov le dijo: no, están muy lejos de estar acabados, esto es un alto y tal, pero esto va a ser largo. Y Stalin no resistió la tentación y determinó que hubiera una ofensiva en todo el frente. Bueno, esto es continuo, se produjo otra vez en Stalingrado, se produjo otra vez en Kursk, se produjo otra vez en Bagration en junio-julio del 44, se produciría otra vez en el Vístula y en la batalla de Berlín de nuevo. Algo de razón tenían cada uno cuando pensaban que el adversario, que el enemigo, estaba rebañando sus últimas posibilidades. Y es que es verdad. La razón por la que la Unión Soviética es capaz de contener Barbarroja y finalmente, vamos a decir, frustrar en cualquier caso la campaña, fue por la inmensa capacidad de la Unión Soviética, la inmensa capacidad de Stalin de generar ejércitos literalmente de la nada. Hubo meses donde levantó 11 ejércitos, que es de locos. O sea, 11 ejércitos.
Entonces, esa capacidad era con lo que no contaban los alemanes. Había una ley de movilización del año 38 que preveía, que los alemanes ignoraban, por cierto, que preveían que se pudieran movilizar hombres hasta los 50 años de edad. Y eso le permitió a la Unión Soviética tener permanentemente un ejército de 6-7 millones de hombres que, aunque los alemanes iban destruyendo, ellos sencillamente los reponían, y así estuvieron hasta el final de la guerra, literalmente. Como decía Halder ya en el año 41, destruimos una docena de divisiones y ellos se limitan a poner otra docena en su lugar. Bueno, esto sucedió hasta el final mismo de la guerra. Pero es verdad que la Unión Soviética estuvo rebañando en la medida de sus posibilidades. Ahora, su capacidad de movilización era gigantesca, pero no porque tuviera mucha más gente de la que tenía a su servicio Alemania, ¿eh? Porque Alemania, la Unión Soviética en ese momento eran 180 millones de personas. Pensemos que en torno a 60 estaban detrás del lado alemán, habían quedado, es decir, que le quedaban a la Unión Soviética, si no me fallan las matemáticas, la última vez que dije esto me fallaron, y como me recordó un amigo, efectivamente, o sea, espero que no me fallen, pero de 180 millones, 60, pues quedan 120, ¿no? Y Alemania tenía 80 millones más unos cuantos millones más trabajando para ellos, muchos millones más trabajando para ellos en Europa. No fue tanto eso cuanto la capacidad, digamos, de implementar procesos que dieran resultados. ¿Qué es lo que hizo la Unión Soviética que les ayudó a obtener unos resultados extraordinarios en su capacidad productiva? Copiar los métodos norteamericanos industriales, sobre todo la obsolescencia programada. Ellos fabricaban los T-34 con una esperanza de vida, digamos, de duración, tasada en torno a 6 meses, un año, todo lo más. Y decían, ¿qué más da? Si los alemanes, la media por la destrucción los alemanes destruían tanques en la proporción de 7-1. Hasta el final de la guerra. Es decir, por cada tanque alemán destruido, los alemanes destruían 7 tanques soviéticos. Y los soviéticos, en consecuencia, echaban las cuentas y decían, si cada T-34 tiene una vida de media de unos 3 meses, pues qué más da, lo fabricamos para que duren 6, ¿para qué vamos a esmerarnos más en fabricarlos? Y fabricaban T-34 o KVs o los Joseph Stalin posteriores de una enorme simplicidad. En cambio, los alemanes buscaban la comodidad de la tripulación, la posibilidad de transportar todo tipo de cosas, etc. Claro, el resultado al final fue que los soviéticos fueron muchísimo más pragmáticos que los alemanes. Eso por no contar que, por ejemplo, el ejército era el que tenía la última palabra en materia de producción industrial en Alemania. Eso era un disparate absoluto. En cambio, la Unión Soviética era el gobierno, literalmente, los organismos que se crearon ad hoc, de los que hablo en el libro, tal, para dirigir la producción y decía, hay que producir tanto de esto, pum, y tengan ustedes la seguridad de que se producía tanto de eso. Seguro. Y allí no había ningún general que dijera, no, a mí me gusta que la torreta esté situada no sé cómo y que realmente el calibre, pensemos por ejemplo, el caso más conocido, pero hubo muchos más, es el de la instalación de cañones tanto en el Panzer III como en el Panzer IV, sobre todo este último, donde Hitler ordenó que se instalara el cañón de L60, es decir, largo, del 75 milímetros sobre el Panzer IV. Bueno, los industriales, los ingenieros alemanes decidieron que no, que seguían instalando el cañón anterior. Si le hacen eso a Stalin, en la fábrica no queda nadie con cabeza, o sea, lo fusilan a todos y se terminó, y en esa fábrica, a partir de ahí, se fabrican los tanques que él ha dicho. Bueno, con Hitler no pasaba esto, ¿no? Y entonces siguieron produciendo. De hecho, los alemanes invaden la Unión Soviética y no tienen un solo Panzer IV L60 de 75 milímetros, son todo L42. Lo cual, bueno, entre otras cosas, les dejaba en una clara inferioridad para enfrentarse a los T-34 soviéticos, y eso que era la primera generación de T-34, ¿no? Es decir, bueno, ese tipo de cosas que pueden parecer, bueno, son detalles, no son detalles. Esos tipos de cosas condicionaban enormemente la situación luego sobre el campo de batalla. Cuestiones como, por ejemplo, el ancho de las cadenas de los Panzer, que eran mucho más estrechos que los soviéticos, que lógicamente conocían su territorio y tal, y sabían que sobre barro, cuando tienes las cadenas finitas y tal, pues se quedan clavados ahí y no los puedes mover. En cambio, los soviéticos, al ser cadenas anchas, patinaban sobre el barro y posteriormente se movían mucho mejor sobre la nieve. Bueno, un sinfín de cuestiones que ya me desfogué en el libro contándolo, un sinfín de cuestiones que creo que tuvieron una incidencia muy grande sobre el desarrollo de la campaña, y que no son estrictamente militares, sino que hacen referencia pues a la producción industrial, son razones de tipo político con respecto a la propia dirección política del país y con respecto a la población también, etcétera. En fin, muchas cosas de ese estilo. Y luego tenemos por ahí un verso suelto. Si hay algún autor en la sala y quiere escribir un neutrales en la Segunda Guerra Mundial, que solamente hubo 6, pero
no veas la de novias que tenían. Tú has escrito sobre España, Portugal, Irlanda, Suiza, Suecia y Turquía. Y Turquía. Y Turquía, que fue cortejada por absolutamente todos y definitivamente no se casó con ninguno. Sin embargo, luego al poco ingresó en la OTAN y ahora sigue siendo un poco el verso suelto de la OTAN. Sí, como siempre, historia-ficción. Y si Turquía decide verdaderamente ante los cantos de sirena alemán de estas primeras fases, porque los japoneses ya tenemos claro que no, que luego si acaso podemos hacer una referencia de por qué no los japoneses importante. Decidieron abstenerse de participar bajo ninguna circunstancia. Pero dado que damos por supuesto que los japoneses no, por unas circunstancias concretas, o sea, ¿hubiera habido alguna forma verdaderamente posible, plausible, de que Turquía hubiera entrado en guerra y de hecho, y su entrada en guerra hubiera supuesto verdaderamente algo distinto? Los turcos tuvieron una posición que se puede parecer en algunos casos a la posición española. Es decir, ellos tenían claro que no iban a ir a la guerra, motu propio, y que entrarían en todo caso 5 minutos antes de que la guerra terminase. Sí, como le dijo en cierta ocasión Serrano Suñer a Ribbentrop, ¿no? Le dijo, bueno, si ustedes desembarcan en Gran Bretaña y los italianos toman Suez, entonces Ribbentrop hizo así y dijo, es que entonces ¿para qué les necesitamos ya? ¿No? Pues es un poco lo mismo, Turquía estaba en la misma tesitura. Turquía tenía interés en la zona caucásica, de hecho la política turca hoy básicamente ha renunciado en gran medida en nuestros días a la Unión Europea para girarse hacia el Mar Caspio, hacia Azerbaiyán, etcétera, hacia el Asia Central y tal. Bueno, y siempre ha tenido esa inclinación, como es natural y lógico, ellos proceden de ahí, es su tierra de origen, ¿no? Si hubieran visto que los alemanes efectivamente estaban a punto de ganar y la Unión Soviética iba a llegar a, bueno, pues a sentarse con ellos a firmar la paz, o en fin, Stalin marcharse al otro lado de los Urales, etcétera, si eso hubiera sido así, es probable que Turquía en el último momento hubiera entrado. En cualquier caso, no entrando Turquía en 1941, su entrada posterior ya era mucho menos relevante, esa es la realidad. Salvo en un momento determinado, que hubiera sido la primavera de 1943, pero esto ya es historia ficción, en caso de que los alemanes se hubieran mantenido en el Cáucaso, la batalla de Stalingrado no se hubiera desenlazado como lo hizo, porque la campaña alemana para la primavera del 43 era cruzando el canal de Suez y entrando en el próximo Oriente, por un lado, y cayendo desde el Cáucaso por otro lado, juntarse, pues seguramente en lo que sería la zona hoy de Siria e Irak, para entendernos, y no desechando la posibilidad de enlazar con los japoneses procedentes, que ya de hecho estaban en las fronteras de la India, en la zona lógicamente oriental, en la zona de Assam, pero podían haber llegado también por Pakistán y Afganistán. Bueno, visto hoy es una especie de locura, pero en el verano del 42 no era tan locura, como ahora puede parecer. Y la campaña del 43 hubiera podido ser así. De ser efectivamente así, de haber sido así, de haber triunfado los alemanes en el norte de África y en el Cáucaso, Turquía sí podía haber jugado otra vez un papel importante. Pero al final, dado que el Imperio Turco fue desmantelado después de la Primera Guerra Mundial en forma de mandatos repartidos entre Gran Bretaña y Francia, después del 41 Turquía dejó de ser verdaderamente interesante. El suflé turco pues bajó mucho. ¿Y los japoneses? Y los japoneses, pues los japoneses jugaron un papel casi del todo o nada, porque, o sea, Japón, Hitler se dio cuenta, aunque bastante tarde, pero se dio cuenta en la primavera del 41, de que la destrucción de la Unión Soviética, o el sacar del juego a la Unión Soviética de cualquier forma, conducía a que Japón resolviese sus dudas acerca de si atacar a la Unión Soviética o atacar en el Pacífico a Estados Unidos. Japón tenía muchas dudas al respecto. A Japón le habían atizado bien en dos batallas, sobre todo en Khalkhin Gol, Zhukov, por cierto, y además el ejército Kwantung, que era un ejército muy estimable, uno de los mejores ejércitos de tierra de Japón, seguramente el mejor, y sabían que la Unión Soviética tenía ciertas capacidades que los alemanes ignoraban. Es verdad que no estamos hablando de unidades muy grandes, de grandes contingentes, pero sí que estaban marcando ya, digamos,
la nueva orientación de los generales soviéticos que venían ascendiendo precisamente a causa del vacío generado por las purgas. Y eso que todavía no había T-34, por ejemplo, que todos son T-26, sí, que es lo mejor que se emplea en esta batalla y tal. Bueno, más la aviación, es decir, digamos la idea conjunta de la batalla en profundidad, Trafilov, que luego adoptará Tukhachevsky, pero que no es originariamente Tukhachevsky, con el que Suvorov, por cierto, la cogió Suvorov con Tukhachevsky, no hace más que atizarle, no creo que le llegara a conocer, pero parece que le debía dinero, en fin, y los japoneses saben que los soviéticos son complicados y difíciles, ¿no? Y por otro lado está el problema de los Estados Unidos, que les están apretando enormemente hasta el punto de que prácticamente no les dejan otra salida, por decirlo de alguna manera. Hitler piensa, si liquido a la Unión Soviética, igual que en mi caso tengo libre la espalda para enfrentarme con Estados Unidos, lo que hago es atizar a Japón para que se confíe, puesto que ya no tiene nada que temer a Occidente, y ataque también en el Pacífico a Estados Unidos. O sea, se da cuenta de que la Unión Soviética es la pieza clave. Si Japón ataca a Estados Unidos, yo tengo por lo menos 2 años de tranquilidad en esa guerra continental en la que estoy pensando. De hecho, en el verano del 40... Hitler, y luego otra vez en el verano del 41, creyendo que ha derrotado ya a la Unión Soviética, concibe un plan de desmovilización del ejército para dedicarlo a 2 cosas. Uno, a la industria, y otro, a una fuerza aeronaval que piensa construir y que estaba en el famoso plan Z de la Marina, etcétera, que iba a ponerse en marcha posteriormente, porque esa sí era la guerra que veía en el futuro. De algún modo, esa sí era la guerra de Hitler, la guerra contra Estados Unidos, frente a lo que muchas veces se ha creído que era la guerra contra la Unión Soviética. Pues yo creo que no era la guerra contra la Unión Soviética sucedió, pero pudo no haber sucedido. La guerra contra Gran Bretaña sucedió, pero pudo no haber sucedido. Y en ese suceder, la responsabilidad, lógicamente siempre es compartida, pero tuvo una gran responsabilidad por un lado Gran Bretaña y por otro lado la Unión Soviética. Sin embargo, la guerra con Estados Unidos, la guerra continental, sí era la guerra que Hitler de algún modo o quería o veía como ineluctable, como inevitable, como lo que iba a suceder. Entonces, en esa guerra, lógicamente, al otro lado del mundo estaba Japón. Y Japón representaba una amenaza muy seria a Estados Unidos a corto plazo. Japón no podía sostenerse mucho tiempo. El propio Yamamoto, que conocía bien Estados Unidos, que dirige el ataque a Pearl Harbor, sabe que no pueden derrotar a Estados Unidos. Lo sabe perfectamente. En lo que está pensando es en elevar el precio de la victoria tanto para Estados Unidos que tenga que avenirse a un acuerdo. Esa es la idea, ¿no? Pero sabe que Japón no puede. Entonces Japón desempeña, por decirlo así, ese papel de amenaza pendiente todo el tiempo hacia la Unión Soviética. Cuando Matsuoka visita Europa y luego pasa por Moscú en abril del 41, aunque Matsuoka el ministro de Exteriores japonés, era partidario de la guerra contra la Unión Soviética, personalmente. Sin embargo, es el que firma, por encargo del gobierno japonés, el tratado de neutralidad con la URSS. Que, por cierto, la URSS, cuando le convino luego en agosto del 45, hizo caso omiso del tratado, mientras que le sirvió para que Japón no le atacara. Cuando llegó el momento, a Stalin no le tembló el pulso en lo más mínimo en atacar a Japón y hacer prevalecer el acuerdo que había adquirido con los aliados occidentales, ¿no? Bueno, pues que había adquirido no por cumplir con el acuerdo, sino porque le interesaba a él, como es lógico, ¿no? Entonces Japón juega ese papel. No obstante, Stalin no se lo termina de creer hasta el mes de septiembre. Las tropas que llegan a Moscú en diciembre del 41 realmente no fue todo tan hollywoodiensemente cinematográfico como nos cuentan. Ya se estaban movilizando desde finales de septiembre de 1941 las tropas del Extremo Oriente, porque ya tenía la certeza de que Japón no iba a atacar a la Unión Soviética. Ya se sabía que el gobierno de Tojo había tomado la decisión de entrar en guerra con Estados Unidos en caso de que hubiera guerra, porque Japón no deseaba la guerra. Japón lo que deseaba deseaba la expansión por Asia para crear aquello que se llamó la esfera de coprosperidad, pero no deseaba la guerra con Estados Unidos. Ahora no estaba dispuesto a dejarse aplastar, naturalmente, y el gobierno de Tojo en ese sentido era un gobierno mucho más firme y mucho más dispuesto a ir a la guerra, claro. Y el tratado de neutralidad al final, bueno, como los tratados entre Alemania o el tratado entre Alemania y Japón solo obligaba en caso de ser atacado, pues Japón no estaba verdaderamente obligado a ir a la guerra cuando la invasión de la Unión alemana de la Unión Soviética no tenía obligación de ir a la guerra. Aprovecho un pequeño paréntesis aquí para decir
para introducir un tema polémico donde los haya. Por eso no tiene sentido sostener que Roosevelt entró en guerra con Alemania a través de provocarlo de Pearl Harbor, porque Hitler no tenía la obligación de ir a la guerra por el hecho de que Japón, habiendo sido Japón quien atacara, por el hecho de que Japón estuviera en guerra con Estados Unidos. Entonces realmente no hubo tal cosa. La política norteamericana fue diferente, fue otra cosa. Fue una política de interposición. Fue una política de yo te doy dólares y yo pongo los dólares y tú pones la sangre. Esa fue la idea. De hecho, el balance final es de 55 muertos soviéticos por cada muerto norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Si no es por la Unión Soviética, los aliados occidentales todavía estarían ensayando sus misiones en el sur de Gran Bretaña. Esa es la realidad. Es decir, quien derrota a Alemania es la Unión Soviética. El 80% de las bajas de la Wehrmacht se producen en el frente del este, a un precio de 27 millones de muertos. Que se dice pronto, 27 millones de muertos civiles y militares. También una gran cantidad, hay que decir, por la propia política bolchevique, porque no reparaban en pérdidas de todo tipo, porque echaban a la gente. Una de las cosas que cuento en el libro precisamente es cómo, para que los alemanes gastaran munición, echaban a la población civil, que no se distinguía en sus atavíos, en sus vestiduras externas, no se distinguía de las unidades militares porque iban con abrigos, etcétera y tal, y muchas veces los alemanes, cuando veían 200 muertos apilados, se acercaban y resulta que eran ancianos civiles que los soviéticos habían lanzado contra los alemanes con el objetivo de hacerles gastar munición. Es decir, los soviéticos estuvieron dispuestos, y lo hicieron, a causar a actuar con una extrema dureza con respecto a su propia población. Obviamente, ya no digamos con respecto al enemigo, pero con respecto a su propia población. Eso, y solo eso, fue lo que permitió su victoria sobre los alemanes. El sacrificio soviético es verdaderamente inconcebible para una mente occidental. El año 41, la campaña no podía haber empezado antes de cuando empezó, del 22 de junio, grosso modo. No podía haber empezado con independencia de la campaña de los Balcanes, porque siempre una persona que estuvo de visita en Moscú en los años 60 me contaba, en plan de broma, que decía, pero ¿y aquí dónde? Le preguntaba a los soviéticos, con un evidente propósito escandalizador, decía, pero aquí dónde tenéis las estatuas a Mussolini y tal. Y la gente, ¿cómo? Tal. Decía, sí, coño, pues gracias a él, por la campaña de los Balcanes, gracias a él ganasteis la guerra, ¿no? Porque Alemania empezó tarde la campaña de... Bueno, no fue verdad, no es verdad. Alemania no podía haber empezado antes la campaña del año 41 porque aquel invierno fue extraordinariamente lluvioso, igual que el siguiente sería extraordinariamente frío. Ese invierno fue extraordinariamente lluvioso y toda la primavera exactamente igual. Y estuvo todo inundado en la parte polaca. No olvidemos que de Polonia salían prácticamente los tres frentes. Un 70%, casi 75% de toda la potencia alemana estaba allí concentrada, y luego uno fue al norte, otro al centro y otro al sur. Y estaba absolutamente inundado todo. Es decir, no hubieran podido avanzar hasta una semana antes. Podían haber empezado 2-3 días antes. Pero en ningún caso con más de una semana de anticipación. O sea que la campaña de los Balcanes no tuvo ese efecto de retrasar el inicio de la campaña. Lo que sí tuvo fue el efecto de debilitar al grupo de ejército sur, porque el primer ejército blindado de Kleist fue el que actuó grosso modo en la campaña de los Balcanes, y se vio mermado en sus efectivos por razón del desempeño en esa campaña de los Balcanes. Luego incluso una unidad blindada alemana tuvo que ser reenviada a través del Mediterráneo, ir a Italia, y en fin, sufrió también una merma de efectivos porque se hundió uno de los buques que transportaba a los blindados, etcétera. Y lógicamente llegó con un desgaste ya añadido a la zona de Ucrania, que fue, en principio, donde menos empuje tuvieron los alemanes. En parte por esa razón, en el principio digo, en parte por esa razón, y en parte porque en Ucrania era desde donde Stalin estaba convencido, primero, que los alemanes iban a meter la mayor parte de su potencia, y segundo, era donde él había dispuesto el mayor número de tropas, porque de Ucrania era desde donde los soviéticos pensaban, meses después o quizá algún año después, atacar a los alemanes. Y entonces allí es donde tenían concentrada la mayor parte de su potencia. O sea que la campaña no hubiera podido verdaderamente empezar antes de lo que lo hizo en 1941.
Sí, el problema fue, también es otra de las Sí. cosas que cuento en el libro, hubo muchos enfrentamientos entre las distintas instancias de poder. La Alemania nazi se caracterizaba, digamos, por ser una estructura que podríamos llamar neofeudal. Es decir, había una gran cantidad de instancias que peleaban por los distintos ámbitos de poder. Eh, Eso tenía una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Las ventajas es que existían organismos que habían sido creados ad hoc por parte de Hitler para ejecutar misiones en concreto y no tener que depender de la burocracia estatal. Y en ese sentido podemos decir que en parte funcionaba. Pero por otro lado, naturalmente, entraban en colisión distintas agencias y nunca nadie sabía cuáles eran los verdaderos ámbitos de su jurisdicción. Y eso generaba una gran cantidad de problemas frente a la dirección unificada soviética, donde lo tenían muy claro todo, ¿no? De manera que bueno, pues el funcionamiento, lógicamente, en ese sentido fue muy deficiente. Con respecto a los ucranianos, se nombró un ministro de territorios ocupados, Alfred Rosenberg, que no pintó durante la guerra absolutamente nada. En realidad, Ucrania dependió, les hubiera ido mejor seguramente si Rosenberg, que además era el apóstol del racismo, por decirlo de alguna manera, y sin embargo sí estaba muy bien predispuesto hacia los ucranianos, y en lugar de permitir, digamos, que fuera Rosenberg el que dirigiera la política en Ucrania, nombraron al que había sido el Gauleiter de Prusia Oriental, Koch, que era, pues bueno, un personaje verdaderamente nocivo para la causa que decía defender. Erich Koch procedía del Partido Comunista, era un nazi del ala izquierda del partido, estableció una serie de medidas que eran rechazadas por la población porque suponían el control, digamos, estatal, pues de la economía, de las actividades públicas, de las actividades culturales y demás, y además, bueno, pues el régimen que instauró en Ucrania fue un verdadero régimen de terror, donde, bueno, decía cosas como que si un ucraniano se siente digno de sentarse a mi mesa, no tendré más remedio que pegarle 2 tiros en la cabeza, y cosas por el estilo, ¿no? Llamaba negros de forma obviamente despectiva a los ucranianos, en fin, fue un absoluto desastre, ¿no? Para la política que hubiera podido beneficiar la causa alemana en Ucrania. Nunca permitió que hubiera una verdadera política ucraniana, pese a lo cual hay que pensar lo que podía haber dado no solo Ucrania, la Rusia blanca, los países bálticos, que sí dieron más, la propia Rusia, con una política más inteligente. Bueno, cabe decir con una política, porque esto no era ni política, ¿no? A pesar del trato que se les daba, que era un trato brutal, a pesar de ese trato que se les daba, lograron tener una gran cantidad de voluntarios que apoyaron la causa alemana. Es decir que, claro, si uno se para a pensarlo y dice, joder, ¿qué no hubieran dado si se les hubiera tratado bien? Cuando los alemanes entran en Ucrania y en otros sitios, pero hablando concretamente de Ucrania, son recibidos con el pan y la sal, ¿no? Bueno, que es el modo de recibir a los libertadores, aquellos de los que se espera pues que abran las iglesias, que es verdad que lo hicieron, que permitan el teatro, que al principio es verdad que lo hicieron. Ucrania tuvo además un problema añadido, y es que como los alemanes llegaron, sobre todo a partir del año 42, muy a oriente de Ucrania, una gran parte de la administración fue civil en lugar de ser militar. Mientras la administración era militar, las cosas eran más relajadas y se permitían más ese tipo de expresiones, ¿no?, públicas. Cuando se ocupó de ello la administración civil, pues verdaderamente fue cuando se echó a perder todo ese inmenso caudal de buena voluntad que mostraron los pueblos invadidos de la Unión Soviética, quizá con excepción del ruso, pero el resto de los pueblos, hacia los alemanes. Es una de las razones, sin ningún género de dudas, que le costó la guerra a Alemania. Es una cosa curiosa, ciertamente, porque con la decisión de apoyar incondicionalmente a la Unión Soviética de Churchill en 1941, esa política termina para siempre. Es decir, Vansittart, que era responsable, uno de los responsables del Ministerio de Exteriores británico, Robert Vansittart, dijo, estamos dispuestos a hundir el templo del Imperio Británico si bajo sus ruinas fenece Hitler. Cuando termina la guerra, cuando Hermann Göring se entrega a los aliados, una de las primeras cosas que dice en Nuremberg es: ustedes nos declararon la guerra para que Alemania no entrara en el este, y ahora se encuentran con el este en el Elba. Es decir, es el fracaso de la política británica. Quien verdaderamente fracasa por encima de todo en la Segunda Guerra Mundial en todos los aspectos es Gran Bretaña. Quien sale más dañada de la guerra realmente es Gran Bretaña. A quien más le cuesta levantarse de la guerra es a Gran Bretaña. Quien más pierde en la guerra, visto con perspectiva, evidentemente, es Gran Bretaña. Tienes la renuncia de Gran Bretaña a seguir manteniendo esa política y a ser la gran potencia mundial. Es el relevo a manos de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que es a quienes el Imperio Británico llama, en definitiva, en su auxilio,
por acción o por omisión, pero acaba siendo así. Es decir, que al final están dispuestos a morir con tal de llevarse por delante a Alemania. Esa es la política de lo que se llama los halcones, ¿no? Como Vansittart Tarto, como el propio Churchill. Una política en la cual no importaba acabar con el propio imperio. Imperio británico, y ese es el resultado final. Por eso lo que hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, claro, es una Gran Bretaña ya disminuida, una Gran Bretaña empobrecida, con la cartilla de racionamiento, una Gran Bretaña en la que le cuesta mucho recuperarse, una Gran Bretaña que en 10 años empieza a perder el imperio, en la segunda mitad de los años 50. Bueno, una Gran Bretaña que realmente es heredada tanto por Estados Unidos, bueno, fundamentalmente por Estados Unidos, como es lógico, en una reedición imperial de otro modo, en un neocolonialismo reformulado, planteado de otra manera, pero al final es el gran beneficiario del hundimiento del Imperio Británico, no solo, pero fundamentalmente los Estados Unidos. De modo que claro que sí, representa una renuncia británica al propio Imperio Británico. Esa es la realidad de lo que representa la Segunda Guerra Mundial para Gran Bretaña. Y ellos tenían conciencia de que era así, ¿eh? Lógicamente, no podían saber en 1940-41 cómo iba a terminar la cosa en 1945. Eso también es verdad. Pero sabían que la entrada de Estados Unidos y Churchill, que era agnóstico, estoy convencido de que todas las noches se acostaba rezando para que Estados Unidos entrase en guerra. Sabía que la entrada de Estados Unidos en guerra representaba nada menos que eso, el relevo entre los primos de los dos lados del Atlántico a manos de Washington, claro. Y la cuestión era, ¿estaba Gran Bretaña dispuesta a hacer eso? Sí. No fue solamente un resultado aleatorio del desarrollo de la guerra, sino que, lógicamente, sin entrar en los pormenores, porque no podían conocerlos, pero era previsible que la guerra terminase, en caso de victoria, que también era a su vez previsible, que la guerra terminase así, terminase con el relevo por parte de Estados Unidos y que el Imperio Británico feneciese, y así ocurrió. Pues sí, indudablemente el gran fallo en toda esta historia es un fallo de información, es un fallo de inteligencia. Los alemanes hasta 1933 compartieron espacio militar en la zona de Lipetsk con los soviéticos. Fue la Unión Soviética la que puso fin a eso, no fue Alemania. Fue en agosto del 33 cuando dijeron, bueno, ¿qué hacen estos tíos aquí que están al servicio de un país fascista y no sé qué, tal y cual? Y fue cuando interrumpieron, digamos, esas relaciones. Los alemanes sabían para entonces que los soviéticos estaban muy desarrollados militarmente. El problema vino porque las purgas se cargaron ese desarrollo. La Unión Soviética en los años 30 era el país más adelantado militarmente del mundo, en muchísimos aspectos. En los parques soviéticos, por ejemplo, la gente hacía paracaidismo. O sea, como los domingos, pues se dedicaban los niños a hacer paracaidismo. Y estaba muy desarrollado en términos de aviación, de carros de combate, es decir, se habían dado cuenta de por dónde iban las cosas. Toda la guerra mecanizada, en principio, encajaba muy bien con la idea progresista, ¿no? Como es natural. Sin embargo, a partir del affair de Tukhachevsky, que vaya usted a saber realmente, es un tema muy interesante, qué es lo que pasó realmente, por qué, pero a raíz de eso, como Tukhachevsky era el máximo exponente de ese tipo de guerra, entonces se produjo un giro en favor de las tesis de Voroshilov, que era, no, volvamos a la caballería, a la infantería, todo esto son cosas burguesas, todo esto de qué tal. Hay un artículo de Pravda que también cito aquí, donde dicen que, bueno, que eso es un concepto burgués de la guerra, que no tiene sentido hablar de extasiarse ante la militarización de la sociedad, ni la mecanización del ejército y todas estas cosas, ¿no? Y claro, a partir del año 37 eso cambia en la Unión Soviética y no se recuperará hasta la derrota de Francia, donde Stalin dice, hay que poner en marcha otra vez cuerpos mecanizados como sea. Y entonces pone cuerpos mecanizados que eran una locura porque constaban de 375 tanques cada división y como eran 3 divisiones por cuerpo, pues cada cuerpo mecanizado eran 1000 tanques. Bueno, era un disparate, o sea. Pero los alemanes, a partir de esa época, es muy probable que la liquidación de Tukhachevsky tenga que ver con una maniobra alemana a través de Checoslovaquia, de Heydrich, del servicio de las SS, del SD. Es muy probable que tenga que ver filtrando información, porque ellos sabían, los alemanes sabían naturalmente que Benes era íntimo de Stalin, por decirlo de alguna manera, que todo lo que llegaba a Praga llegaba a Moscú. Además del tratado que tenían entre ellos. Y entonces es muy probable que intoxicaran a Checoslovaquia para que esa información llegase a Moscú y le hiciesen creer que efectivamente Tukhachevsky estaba detrás de un golpe y tal y cual, y lo liquidaran porque era un enemigo temible. Los militares alemanes lo sabían, por supuesto. Pero a partir de ahí hay un corte absoluto de información, hay un apagón total de información.
tanto en Alemania como en otros países. Pensemos que el Estado Mayor británico y norteamericano calculaban que los soviéticos resistirían una ofensiva alemana entre 3 y 6 meses, no más. Por ejemplo, es decir, tenía una valoración de las fuerzas soviéticas pues que era la que era, ¿no? Y los alemanes carecían de toda información fiable de verdad. De hecho, el libro de información en el Estado Mayor alemán, que estaba encuadernado en unas tapas rojas, se le conocía como el asno rojo. Después de la invasión de Barbarroja se le conoció como el asno rojo, porque es que no daba una. O sea, ni en la estimación que hacía de la industria soviética, ni de la población de las ciudades soviéticas, ni del grado de industrialización o de urbanización, ni de las granjas colectivas, ni de las unidades militares en absoluto. Entonces dijeron, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado. Entonces se le empezó a conocer como el asno rojo, ¿no? Es decir, que sí, básicamente fue un fallo de información. Los alemanes, cuando consiguen, en el mes de julio, en 3 semanas prácticamente, consiguen las grandes victorias sobre el ejército rojo y han llegado a la línea Dnieper-Dwina y han liquidado a 150 divisiones, dicen ya. De hecho, el propio Halder dice, hemos acabado con la guerra antes de lo que creíamos. Esto ha sido acojonante, maravilloso. Y es cuando se propone el propósito nada menos de llegar a Gorki, 500 kilómetros al este de Moscú. O sea, casi a Tartaria. O sea, una cosa verdaderamente de locos. Pero porque cree que los soviéticos ya han sido derrotados. ¿En función de qué? De la falta de información que tienen. No conocen nada de la capacidad de movilización soviética, no conocen nada de la ley de 1938 que permite movilizar a los hombres hasta los 50 años, no conocen nada de las fábricas de armamento soviéticas, prácticamente. Una fábrica soviética de Magnitogorsk tenía una capacidad 10 veces mayor que la mayor fábrica alemana de armamento. No conocían su existencia, por ejemplo. Y como eso, tantas y tantas cosas. La Unión Soviética era pues un enorme desconocido y los alemanes estaban prácticamente a ciegas. Pese a lo cual, estaban absolutamente confiados en su potencia y su capacidad militar. Pero hasta extremos asombrosos, ya digo, es que no había plan B. Bueno, y si esto no funciona, es que va a funcionar. Es que esto va a funcionar. Y los errores militares, en consecuencia, pues fueron enormes. Pensemos lo que he comentado antes de la logística, por ejemplo. Se ha debatido mucho cuando se ha buscado las causas de la derrota soviética, de la derrota alemana, perdón. Siempre se ha ido al lado militar para explicarlo. Y realmente desde el punto de vista militar no se puede explicar. Se explica desde otros puntos de vista. Y cuando desde el punto de vista militar no se puede explicar, durante una época, hace ahora como 20, 15 años, te encontrabas mucho en los foros sobre la Segunda Guerra Mundial la explicación de qué era la logística. La logística. Efectivamente, la logística terminó por ser un desastre. Pero la logística empezó a jugar un papel justo cuando los alemanes ya habían fracasado. Es decir, cuando pasamos de la línea del Dnieper-Dwina, hasta ahí la logística se portó. El problema de la logística llega justo cuando no debería haber tenido ninguna incidencia porque la campaña tendría que haber estado resuelta. Es decir, básicamente si lo reducimos, que es mucho reducirlo a un solo factor, habría que hablar del factor efectivamente de la información. Y además se conoce, hay una red hay varias redes, porque yo creo que no había una red constituida, sino que había información que obtenían los alemanes, por ejemplo, en el caso alemán, y efectivamente las purgas tienen... Claro, es que esto nos llevaría a otra cosa que nos desborda con mucho, que es al final es explicar por qué las purgas. ¿Por qué sucedieron las purgas? No solamente las purgas militares, sino las purgas que se vienen desarrollando, en realidad entre los bolcheviques desde el principio, pero sobre todo a partir del ascenso de Stalin, la liquidación de desde 1926, cuando la estrella de Trotsky cae definitivamente, y Stalin, que es aupado por el partido, que a Stalin lo pide el partido, él no se apodera del partido, es el partido el que fabrica a Stalin, realmente. ¿Y por qué se produce ese hecho, necesidad o no, que habría que valorarlo, pero ¿por qué se produce ese hecho? El hecho de las purgas. Hay que liquidar. Bueno, yo creo que ahí entraríamos en un tema. A ver, yo creo que eso representa muchas cosas, y algo de eso digo también, aunque no puedo entrar muy a fondo, pero digo también en el libro, en la propia revolución bolchevique hay dos visiones, como la hay hoy mismo en Rusia, y como la ha habido, yo creo que siempre, por lo menos desde el siglo XVIII, hay una visión que podemos llamar proeuropeísta, hacia afuera, si se quiere modernizadora, democratizante, llamémoslo como queramos, y hay otra que es, por el contrario, eslavófila, que mira hacia adentro, que podía estar representado por San Petersburgo y Moscú, o por Leningrado y Moscú, si hablamos de los bolcheviques, ¿no?
De hecho, dentro del régimen bolchevique, Leningrado estuvo siempre mal visto en general. Se llevaron a cabo purgas en Leningrado, recordemos el asunto Kirov, que nunca ha sido convenientemente aclarado. Por otro lado, hay tesis un poco para todos los gustos, yo tengo mi idea, pero supongo que cada uno tiene un poco la suya, ¿no? Quiero decir que las purgas tienen una razón de ser objetiva y por tanto lo que hace Stalin, rusificando también la Unión Soviética, con la idea de socialismo en un solo país, es liquidar esas tendencias proeuropeístas, yo no sé si llamarlas más de tendencia izquierdista o no, porque a la vez también liquida a Buyarin, por ejemplo, o a Kamenev, Zinoviev estuvo un poco en todas partes. Entonces, claro, valorar eso es complicado. ¿Eso tiene un sentido ideológico? Yo creo que sí, pero no solo. También tiene sentido de asentar un poder determinado, que es el poder de la línea staliniana, ya no stalinista, sino staliniana, del propio Stalin. Hay gente que tiene, diríamos, patente de corso para hacer lo que quiera, los que proceden del primer ejército de caballería, ¿no? Budionni, Brosilov, sus amigos, pero no por ser sus amigos, porque él se carga gente, Stalin liquida gente de su familia y a gente con la que había convivido muy cercanamente. Recordemos al propio Buyarin. Con Buyarin, Stalin veraneó varias veces en Sochi y una de las 3 cartas que se le encuentran en el cajón de su mesa cuando muere el 5 de marzo del 53 es una carta de Buyarin, donde Buyarin le dice, vamos a ver, Joseph, si hay que morir por el partido, yo muero, no pasa nada, pero dime por qué, explícame por qué. Stalin nunca le explicó por qué, naturalmente, pero eso dice Buyarin en la carta. O sea, quiero decir, liquida un poco a todo el mundo que puede representar una significación distinta del partido. Y hay que ir por este lado y no podemos dejar un enemigo suelto. Stalin hereda ese carácter bolchevique, pero también una larga tradición rusa de desconfianza hacia afuera. Es que nos han invadido muchas veces. Es que nos han entrado muchas veces y nos han entrado todas las veces por el mismo sitio. También ha estado Turquía y también tenemos que tener cuidado con Asia, pero esos son temas menores al final. El problema viene de Occidente, el problema viene de donde viene. Y hay mucho de eso en las purgas soviéticas. Liquida a una gran cantidad de miembros del partido que son judíos, que luego después de la Segunda Guerra Mundial denominará como cosmopolitas. Recordemos eso, la historia del cosmopolitismo. Liquida a los que no le deben el poder a él, a los que han ascendido antes, a los que han estado muy próximos a Lenin. Vaya usted a saber qué pasó con la mujer de Lenin, entre otras cosas. Y por tanto hay que ir a una interpretación de lo que son las purgas. Con respecto al ejército, ¿por qué Stalin procede como procede con Tukhachevsky y otros mandos militares? ¿Por qué liquida a 3 de los 5 mariscales y deja a los 2, con perdón, pero a los 2 más tontos? Además, ¿por qué? ¿Por qué liquida a la práctica totalidad de los más del 80% de los generales de división, por ejemplo? Porque no le debían a él el puesto. Porque lo que crea es una estructura, vamos a decir en términos modernos, por decirlo así, clientelar. Y permite que emerja una nueva capa de gente extraordinariamente dura, stalinista y staliniana, que es la que al final vence en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la realidad. Bueno, el último de cuyos representantes probablemente sea Leonidas Brezhnev, ¿no? Que el último de los grandes, representantes de esto, favorecidos por las purgas de los años 30, ¿no? Entonces, claro, había de fondo una realidad en la Unión Soviética de espionaje. Sí, por supuesto que hay un fondo de verdad. Ahora, ¿realmente llegaban sus terminales hasta donde las purgas liquidaron? No. Indudablemente no. Es decir, él, por ejemplo, liquida prácticamente a todos los que están en España, a todos los que vienen a España. Bueno, ahí entramos un poco en hay una historia ficción. De todas formas, muchos de ellos, no nos olvidemos que eran los generales más modernistas del ejército soviético, los que fueron liquidados. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera estado Tukhachevsky al mando del Ejército Rojo. No lo sabemos. Es verdad que Tukhachevsky era, militarmente hablando, era muy agresivo. Bueno, militarmente y no solo militarmente hablando. Tukhachevsky hizo una guerra contra los campesinos soviéticos y no dudó en emplear la aviación y la artillería contra su propia población. Es decir, que tampoco se da mucho la circunstancia, no solamente aplicada a Stalin, de que cuando se sataniza a alguien en la historia, digamos que por un efecto comprensible, pero deformador de la realidad, quien se opone al satanizado pasa a ser santificado. Y entonces no es el caso, por ejemplo, o no debería ser el caso de Tukhachevsky, que era un hombre extraordinariamente inteligente, no cabe ninguna duda, pero implacable y cruel. Probablemente Tukhachevsky se hubiera desempeñado con más habilidad que otros generales que lo hicieron, sobre todo en el verano de 1941. No lo sabemos. Lo cierto es que los que emergieron, que hubo un poco de todo,
eran generales al final de su escuela, porque eran generales acostumbrados a los medios mecanizados, los casos más conocidos el de Zhukov, por supuesto, Konev, Malinowski, Vasilevsky, etcétera, ¿no? Eran generales que se habían educado también en su escuela. Habría que hablar, pero bueno, no sé si ya tenemos tiempo, habría que hablar de lo que era la batalla en profundidad, que había... de la que se había hecho seguidor y había sido máximo defensor, pero no creador, Tukhachevsky, por ejemplo, cómo manejaba un concepto, digamos, de mecanización completa de las unidades del ejército. Con, además, una gran, y ya con esto termino, pero con una gran, con un cierto paralelo, esa batalla en profundidad, de algunas de las cosas que estamos viendo hoy, en otra guerra que hay también por la misma zona, que no se basa en la necesidad, como sí lo hacía la Blitzkrieg, de vencer en un lapso de tiempo corto, sino todo lo contrario. Es decir, la guerra relámpago, que por cierto los alemanes oficialmente nunca la llamaron así, fue un concepto que se manejó, pero no aparecía en los documentos oficiales, nunca se llamó Blitzkrieg, es un hecho curioso, pero es así. Era una guerra impuesta por las necesidades económicas alemanas, porque Alemania no podía enfrentar a los inmensos imperios que enfrentó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sencillamente. Entonces tenía que ganar, ya de la vieja Prusia, ya desde Federico II, tenía que ganar en muy poco tiempo. Cada minuto que pasaba, la victoria se alejaba, porque permitía a países más potentes, a imperios más potentes, ir desarrollando sus capacidades, que, aunque poniéndolas en marcha lentamente, pero al final por aplastamiento, que es lo que ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Entonces, la idea de la Blitzkrieg obedecía a esa necesidad. Tenemos que ganar rápido, tenemos que aplastar inmediatamente, y entonces era una concepción militar que se debía a esa necesidad. Pero el concepto ruso, que es lo que enlazaba yo con la actualidad, el concepto ruso no se basa en eso, se basa en conseguir victorias de carácter estratégico, pero escalonadas. Es decir, que cada batalla no sea la decisiva. Los soviéticos, además, y Tukhachevsky escribe sobre eso, dice, el gran error de los alemanes en la guerra mundial, se refiere lógicamente a la primera, es buscar siempre la batalla definitiva, la batalla decisiva. Dice, eso no existe en el mundo contemporáneo. Y tenía razón Tukhachevsky. Lo que dice es, tenemos que conseguir victorias parciales, victorias que nos vayan acercando al objetivo hasta que al final, victoria tras victoria, el enemigo esté exangüe, inerme, ya no tenga ganas de pelear, ya no tenga fuerzas de pelear, ya no tenga capacidad de movilizarse. Entonces tiene un sentido estratégico más profundo. Pero más profundo también porque Rusia tiene más profundidad que Alemania, porque Rusia está menos exigida en ese terreno y entonces se puede permitir poner en práctica digamos, esa concepción. Al final, mutatis mutandi, pero fue lo que hizo la Unión Soviética durante la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. Nunca buscó una batalla completa, aunque Stalin lo intenta en la batalla de Moscú, y no lo consigue, al revés, se transforma básicamente en una derrota. En la segunda parte del libro, por cierto, lo que vengo a decir es que la batalla de Moscú casi es más una derrota soviética que otra cosa, pero bueno, ya explicaremos por qué cuando llegue el momento y el día, pero posteriormente ya no se plantea nunca una batalla en todo el frente, aunque Stalin tenía esa tendencia, pero le refrenan siempre. No busque usted vencer de un solo golpe, le llega a decir en 1943 Zhukov, cuando a raíz de Kursk pues intenta en el frente del Dnieper y tal, bueno, le dice, no busque usted una batalla de tal, porque no lo va a conseguir contra los alemanes. Y efectivamente así fue. Entonces esa es la herencia de Tukhachevsky. Los mejores generales soviéticos que emergen a partir de ahí, sin duda ninguna, le deben muchísimo a Tukhachevsky. Pues hasta aquí, muchísimo.